Para comprender la era digital, debemos remontarnos al origen de su lógica fundacional. La historia de la programación es una narración intelectual sobre cómo codificamos el pensamiento, un reflejo de nuestra propia evolución para gestionar la complejidad. Su génesis se sitúa en el siglo XIX con la brillante matemática Ada Lovelace. Su visión trascendió el hardware de su época, concibiendo un algoritmo para la máquina analítica de Babbage. Con ello, Lovelace estableció la tesis de que las máquinas podían manipular símbolos y no solo números, sentando las bases de la informática teórica. Este acto de previsión, adelantado un siglo a su tiempo, nos revela que la programación es, ante todo, una disciplina de la imaginación. A pesar de esta gesta inicial, la programación moderna se consolidó a mediados del siglo XX con la emergencia de las computadoras electrónicas. Inicialmente los lenguajes eran de bajo nivel, un sistema críptico que limitaba la creación a una élite. Esta barrera impulsó una búsqueda incesante por la eficiencia comunicativa, una necesidad urgente de traducir la intención humana a la ejecución binaria. La década de 1950 marcó un punto de inflexión que democratizaría la computación. La creación de Fortran por John Bacon en IBM introdujo el concepto de lenguaje de alto nivel, un salto paradigmático que permitió a los ingenieros utilizar síntesis cercana al inglés. Este avance, que elevó la abstracción del proceso de codificación, fue el primer gran esfuerzo por hacer la lógica computacional accesible, liberándola de la tiranía del hardware. En las décadas subsiguientes, la disciplina maduró rápidamente, pasando de la necesidad militar y científica a la comercial. Los años 60 vieron surgir lenguajes orientados a la gestión de datos como COBOL. Sin embargo, la verdadera revolución arquitectónica que nos trajo la modernidad llegó en 1972 con C, y su posterior refinamiento en lenguajes como Pascal. Estos esfuerzos cristalizaron la necesidad de la programación estructurada, una metodología esencial para mejorar la claridad, la calidad y sobre todo la escalabilidad del software. La década de los 80 continuó este proceso al introducir la orientación a objetos con C++ y Smalltalk, un modelo que nos permitió modular el código, replicando estructuras del mundo real para lograr una mayor modularidad y reutilización del código. Hoy, lenguajes como Python, Java y JavaScript continúan esta trayectoria, sirviendo como la infraestructura lógica invisible que soporta toda la computación en la nube. Este recorrido histórico establece el contexto vital de nuestro documental y demuestra que cada avance fue una respuesta a un problema de complejidad creciente. La resolución de problemas mediante algoritmos es la constante que une a Lovelace con los desarrolladores contemporáneos, siendo el núcleo inmutable del pensamiento computacional. La transición de lenguajes de bajo a alto nivel define el desarrollo de programas, una evolución impulsada por el imperativo de la eficiencia. Ser un paradigma que organiza el código en una secuencia lógica de instrucciones se convirtió en la principal característica de la programación estructurada, crucial para la robustez y la legibilidad del código. A medida que las soluciones se volvían más complejas, la necesidad de cuantificar su desempeño dio lugar a la evaluación de algoritmos, la métrica esencial que garantiza la escalabilidad en la era del dato masivo. Y como punto final, la convergencia actual de las nuevas tecnologías no es más que la manifestación de las tendencias. La siguiente y más emocionante iteración en la eterna búsqueda humana por expandir la capacidad lógica de la máquina. Acompáñenos a deconstruir este legado y a explorar el código que escribe el futuro. Hola a todos, mi nombre es Shari Rivera y soy estudiante de la Universidad del Istmo de Panamá. Y el día de hoy les vengo a traer un resumen del módulo 1 de la materia Algoritmia y Programación, que trata sobre la resolución de problemas mediante algoritmos. Dentro de esto también veremos algunas entrevistas y algunas tendencias del mundo de la programación.
Muy buenos días, mi nombre es Rosen Escalante. Actualmente me encuentro estudiando en la Universidad del Istmo, en Panamá. Y el día de hoy te grabaré un documental acerca del módulo 2, Desarrollo de Programas, obviamente de la materia Algoritmia y Programación. A continuación encontrarás una entrevista creada por mi parte, Rosen Escalante, y encontrarás también una serie de preguntas que se le realizaron al joven James Rovira acerca de cómo esto se relaciona con su carrera, o sea, la licenciatura en matemáticas. Espero que te guste mi entrevista. Hola, mi nombre es Yelset Santos y hoy te invito a descubrir los fundamentos de la programación estructurada, una herramienta clave para desarrollar software de manera clara, eficiente y ordenada. Acompáñame a este recorrido por el módulo 3. Hola, mi nombre es Liz María y además de presentar el tema también hablaré sobre el módulo 4, Evaluación de algoritmos. Este proceso establece la validez y viabilidad de la estructura lógica del software. Como bien hemos dicho, el módulo 1 trata sobre la resolución de problemas mediante algoritmos. Este se divide en dos unidades. La primera unidad sobre fundamentos de algoritmos y la segunda unidad sobre herramientas de programación. Pero empecemos. ¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo es una secuencia de pasos ordenados y finitos para resolver un problema. Básicamente es como un manual de instrucciones. Sabemos que un manual de instrucciones es una serie de pasos ordenados a seguir. Ahora, para realizar un algoritmo se necesita el proceso de resolución de problemas, que consiste en 3 etapas. La primera es el planteamiento claro del problema, es decir, aquí vas a describir y vas a determinar con precisión qué es lo que quieres desarrollar, porque un buen planteamiento del problema facilitará el proceso posterior. El segundo paso es identificar la entrada. Aquí tú vas a determinar qué es lo que el programa necesita para resolver ese problema, es decir, los datos que vas a utilizar desde el principio, ya sean números, variables, textos, valores, entre otros. Y el último paso es identificar la salida, que aquí se definen los resultados que tú esperas obtener después de aquella resolución del problema, es decir, cómo tiene que lucir esa respuesta o el producto final del programa. Por ejemplo, un ejemplo claro es, si quieres calcular el promedio de 3 notas, las entradas son las 3 notas, obviamente, y la salida debe ser el promedio. Básico y sencillo. Una vez que ya tengas todos estos pasos, vas a proceder a diseñar el algoritmo. El primer paso es crear la lógica y secuencia de pasos. ¿Qué quiere decir esto? Es que vas a ordenar todas las acciones necesarias para llegar a ese resultado final. Cada paso debe ser lógico, debe ser ordenado y claro. Luego de eso vamos a proceder a usar herramientas. A ver, ¿qué herramientas se pueden utilizar en este caso? Está el diagrama de flujo y el pseudocódigo, pero ahorita más tarde veremos un poco sobre cada uno de estos dos mencionados. Dentro de esto también tenemos las constantes y las variables. ¿Qué son las variables? Las variables son espacios de memoria que pueden cambiar de valor. Por ejemplo, estamos programando mi edad o estamos haciendo un estilo de programación o algoritmo de acuerdo a mi edad. Puedo poner hoy tengo 20 años, pero eso después va a cambiar en diciembre porque voy a cumplir 21 años. Es un ejemplo. El otro concepto son las constantes, que estos sí son valores fijos que no cambian durante la ejecución. Por ejemplo, el ITBMS en Panamá, que es el 7% en ciertos productos, o el valor de pi, que sabemos que es 3.14. También contamos con los datos y tipos de datos, que es la clasificación de la información que maneja el programa. Tenemos lo que son los números enteros, que son aquellos números sin decimales, 5, menos 100, menos 10. También tenemos los números reales, que son los números con decimales. Aquí hay un ejemplo. También están los que son los caracteres, que son palabras con un solo carácter, como las letras, el arroba. También tenemos las cadenas, que son las palabras o el texto, como tipo hola o programación. Y también están los booleanos, que son los verdadero y falso, o true o false en inglés. También podemos mencionar lo que son las expresiones, que son las combinaciones de variables, constantes y operadores. Por ejemplo, los operadores aritméticos, los operadores racionales y los operadores lógicos.
Estos son ejemplos de cada uno de ellos. Bien, como ya hemos visto todo lo que fue los fundamentos de la programación, ahora vamos a proceder a la unidad 2, que trata sobre las herramientas de programación. Como hemos dicho, antes de programar se debe resolver muy bien el problema, plantearlo muy bien, se debe identificar lo que son las entradas y las salidas y al final diseñar la solución utilizando una herramienta de representación. A continuación veremos cuáles son esas herramientas. El primero que tenemos aquí es el famoso diagrama de flujo, que es la representación gráfica de un algoritmo utilizando símbolos estándar. Algunos de los principales símbolos son el óvalo, que representa lo que es el inicio y fin del algoritmo. También tenemos el rectángulo, que es el proceso, la instrucción y el cálculo del proceso. También está el paralelogramo, que es la entrada y salida de datos. También tenemos el rombo, que es la decisión o la condición sí y no. También están las flechas, que son los flujos y direccionan en lo que es el proceso. Y el círculo, que es el conector, es decir, que unen las partes del diagrama. Unas ventajas de utilizar un diagrama de flujo es que es visual e intuitivo, es decir, contiene formas, colores, etc. También es fácil de entender la lógica e identifica errores rápidamente. Ahora veremos sobre el pseudocódigo. A diferencia del diagrama de flujo, el pseudocódigo es la descripción del algoritmo en lenguaje natural estructurado, es decir, el español más la lógica de la programación. Algunas características del pseudocódigo es que mezcla el lenguaje humano con estructuras de programación, no depende de un lenguaje específico y mezcla palabras clave como inicio, fin, sí, entonces, mientras, etc. Aquí te dejo un ejemplo claro de lo que es un pseudocódigo. A continuación veremos una pequeña entrevista que le realizamos a un estudiante de la Universidad Tecnológica de Panamá. Le hicimos una serie de preguntas acerca de este módulo y te invito a que la veas a continuación. Buenas tardes, el día de hoy le vamos a hacer una entrevista a Isaí López. y le vamos a hacer una serie de preguntas acerca del módulo número 1 que trata sobre la resolución de problemas mediante el uso de algoritmos. Isaí, cuéntanos un poco sobre ti, lo que estudias y en qué universidad estás. Yo soy Isaí López, estudiante de la carrera de Ingeniería Electromecánica de la Facultad de Eléctrica y eso lo estoy estudiando, cursando en la Universidad Tecnológica de Panamá. Ok, Isaí, te vamos a hacer una serie de preguntas a continuación. Ok, y la primera pregunta que le haremos a Isaí es la siguiente. Isaí, ¿cómo tú definirías qué es un algoritmo a alguien que nunca en su vida ha programado? Creo que la manera más sencilla de explicarla es como seguir una serie de pasos, secuencia, de manera lógica y sencilla. O sea, básicamente es como que una receta. Sí, correctamente. O sea, es como que primero, vamos a suponer que quiero hacer una ensalada de papa. Primero lavo las papas, corto y así más o menos. Sí, correcto. Ok, la siguiente pregunta es la siguiente. Isaí, ¿cuál fue el primer algoritmo que tú aprendiste a hacer o el primer algoritmo que tú creaste? Bueno, eso fue hace ya más de 3 años. Me acuerdo claramente que quería saber cuántos árboles se talaban en una semana. Por ejemplo, empezaba a decir que los del lunes fueron 10, los del martes 15, etcétera. Y hacía una fórmula que me sumara lo que se cortaba y así ya tenía el total. Wow, qué interesante, muy interesante. Isaí, ¿tú qué prefieres utilizar? ¿Un pseudocódigo o un diagrama de flujo y por qué? Yo elegiría un pseudocódigo. ¿Por qué? Porque se parece mucho al lenguaje natural de nosotros y creo que tiene mucha lógica y sencillez a la hora de usarlo. Sí, yo también me quedaría con el pseudocódigo, porque es como prácticamente igual que un algoritmo, porque un diagrama de flujo tiene demasiada forma y para mí que yo no soy experta en el tema, o por decirlo así, me resulta mucho mejor un pseudocódigo también. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la habilidad más importante que debe desarrollar un programador en cuanto a la resolución de problemas? Dependiendo del tamaño del problema, el programador debe tener la capacidad y la inteligencia para dividirlo en pequeñas partes y hacerlo complejo, volverlo fácil. Y la última pregunta que te voy a hacer es la siguiente.
Isaí, ¿qué consejo tú le darías a alguien que apenas está aprendiendo sobre algoritmia? Bueno, creo que el mayor consejo y que es casi para todo en la vida es que practique mucho y que busque la manera de analizar y comparar todas las cosas de manera sencilla, ya que un programador o alguien que va a crear un algoritmo tiene que tener la capacidad de tener un análisis básico y sencillo sobre algo que está complejo. Ok, Isaí, quiero agradecerte mucho por esta pequeña entrevista. Espero que estos consejos sobre algoritmos, pseudocódigos, diagramas, le sirvan a alguien que apenas está aprendiendo de algoritmia y programación. Muchas gracias. Muy buenos días, queridos televidentes. El día de hoy estaremos creando un documental sobre el desarrollo de programas, obviamente de la programación. El día de hoy nos acompaña el joven James Rovira. y su presentadora Roselyn Escalante. James, cuéntanos un poco acerca de ti. Bueno, actualmente estoy cursando la licenciatura en matemática en la Universidad Autónoma de Chiriquí. Ok, James. El día de hoy tenemos unas preguntas acerca de la programación. La primera pregunta sería acerca de tu pensamiento lógico y obviamente de la programación. ¿Cómo se relaciona el pensamiento lógico en la matemática? ¿Qué necesita de la programación? Bueno, en la matemática, como podemos ver, se busca realizar una serie de pasos de manera ordenada y concisa para llegar a lo que es nuestra solución. En programación aplica lo que es lo mismo, que se trata de buscar una estructura, una serie de patrones para poder así ejecutar el programa y que nos dé la solución que esperamos. Ok, entonces todo sería de forma ordenada. Correctamente. Ok, la segunda pregunta sería sobre las tres estructuras de la programación. Correcto, son la selectiva, secuencial y repetitiva. Ok, muy bien. Según tu pensamiento lógico, ¿cómo piensas que estas se pueden relacionar en tu área, o sea, la matemática? Bueno, en muchas ocasiones eso no lo percibimos, pero lo usamos regularmente. Lo que es la estructura selectiva es cuando nos basamos en lo que es una condición, por ejemplo, que x mayor que 0. Lo que es la estructura repetitiva es que lleva una serie de pasos para nosotros llegar a nuestra respuesta. Y lo que es la estructura repetitiva es la cual nosotros nos basamos en hacer los pasos una y otra vez para poder calcular y que nos dé la solución esperada. Ok, queridos televidentes, espero que estén aprendiendo, ya que la matemática y la programación se unen de forma concisa, ya que necesitan una estructura ordenada para tener un resultado exitoso. Según tu pensamiento, para dar una conclusión a los televidentes, ¿qué consejo le darías a los estudiantes que están comenzando a aprender programación? Bueno, que tienen que desarrollar ese pensamiento lógico, ya que no solamente es escribir un código por el simple hecho, sino que también cuestionarse el porqué de cada paso, ya que a través de eso podemos llegar a lo que es una conclusión de cada paso y así poder mejorar y crear programas más simples, creativos y mejorados. Ok, queridos televidentes, para cerrar este documental podría incluir una conclusión personal. Sabemos que la programación no solo se trata de escribir código, sino de aprender y pensar lógicamente. Y también sabemos que esto consta de estructuras secuenciales, repetitivas y selectivas, que son la base de toda programación, o sea, de todo problema. Cuando tú aprendas a pensar de manera lógicamente, podrás crear e innovar y por supuesto darle vida a tus ideas que podrán ayudar a cambiar el mundo. Muchas gracias, queridos televidentes, nos vemos en el siguiente programa. Módulo 3 de la programación estructurada estaré haciendo 3 preguntas al profesor Mario Santos, que tiene experiencia en ingeniería de software y programación estructurada. Profesor, como educador usted enseña los fundamentos en términos de lo que debe aprender un futuro profesional. ¿Cuál es el objetivo pedagógico primordial
de la programación estructurada, más allá de solo escribir código, y cómo se relaciona esto con la productividad del personal de programación que menciona el material. En relación a la pregunta que me ha hecho la estudiante, mi objetivo como docente es que el alumno entienda que no solo programamos para la máquina, sino también para otros humanos. El objetivo principal es infundir la disciplina de construir programas propios, código que es legible y tiene un flujo de control predecible. Esto se traduce directamente en la productividad. Cuando un programador junior crea código que se pueda leer de principio a fin como un libro, el tiempo dedicado es a verificar y modificar ese programa, que es la fase de mantenimiento, lo cual se reduce aún más costoso. Se reduce drásticamente. Al final, la programación estructurada es una lección de ingeniería de la calidad aplicada al código. Pregunta número 2. El diseño descendente top-down es una técnica fundamental en un proyecto de software real. ¿Por qué es tan crítico que un ingeniero de sistemas utilice esta técnica para la revisión del problema? ¿Y qué riesgo corre el equipo si intenta programar detalles bottom-up sin hacer definido primero la estructura general? En relación a la pregunta número 2, el enfoque del top-down es el primer paso para la arquitectura de software. En el área de ingeniería significa que el primer nivel de abstracción debe ser la solución completa, y solo después de la forma jerárquica definamos los detalles. Stepwise Refinement. Si un equipo comienza desde abajo, programando funciones o módulos específicos sin el diseño top-down, corre el riesgo de crear componentes que son técnicamente geniales, pero que no encajan en la arquitectura global. Esto conduce a interfaces incompatibles y a tener que reescribir gran parte del código durante la integración, desperdiciando tiempo y recursos, algo inaceptable en un entorno profesional. Pregunta número 3. La programación modular busca flexibilidad y reusabilidad desde la perspectiva de la gestión y arquitectura de software. ¿Cómo utilizar la relación ideal entre cohesión y acoplamiento para juzgar la calidad de diseño de un sistema modular? ¿Y cómo facilita esto la asignación de tareas a distintos desarrolladores? La calidad de un módulo se mide por dos méritos: alta cohesión y bajo acoplamiento. La alta cohesión, el módulo hace una única tarea específica, y el bajo acoplamiento, el módulo es independiente. Un arquitecto de software debe esforzarse por esto, porque garantiza que el sistema es fácilmente distribuible entre los desarrolladores. Si tenemos baja cohesión, el programador tiene que lidiar con funciones que hacen demasiadas cosas. Si tenemos alto acoplamiento, un cambio en el módulo A obliga a modificar y volver a probar el módulo B, C y D. El diseño óptimo nos permite aislar responsabilidades, asignar módulos independientes a diferentes personas y asegurar que los cambios de uno no rompan el trabajo de los demás, maximizando la eficiencia del equipo. Hemos visto cómo se consigue una solución algorítmica y cómo se traduce a código, pero la ciencia no termina con la creación. El verdadero desafío reside en la certificación. ¿Cómo sabemos con certeza matemática que esa solución es correcta? Y más aún, que es la mejor solución posible para una tarea. Llegamos a la fase más crítica del ciclo de vida del software: la evaluación de algoritmos. Su objetivo se divide en dos:
verificar la corrección funcional absoluta y analizar la complejidad matemática de la ejecución. La verificación de algoritmos es la comprobación sistemática que prueba la correspondencia entre el pseudocódigo idealizado y el programa ejecutable. Este proceso coexiste con el desarrollo de una superposición de diseño, prueba y mejora continua. Para alcanzar esta certeza, la disciplina utiliza una jerarquía de pruebas metodológicas. El punto de partida son las pruebas de unidades donde aislamos y examinamos la funcionalidad de cada módulo. Aquí aplicamos dos paradigmas de prueba, cada uno con un objetivo distinto. Primero, la caja negra. Se basa en las especificaciones tratando el módulo como una caja en el que se pregunta si la entrada produce la salida esperada. No inspeccionamos la implementación interna, solo el comportamiento. Para optimizar este proceso usamos las clases de equivalencia, que agrupan posibles datos de entrada en categorías lógicas, reduciendo el número de pruebas necesarias. Los casos de borde se vuelven nuestros puntos neurálgicos de prueba, pues es en los límites donde la lógica del sistema suele fallar. Segundo, la caja blanca. Aquí analizamos la implementación. Los casos de prueba se diseñan para asegurar que se recorran todos los posibles caminos de ejecución. Esto se estratifica en niveles de cobertura. Tenemos la cobertura de ramas. Exigimos que cada decisión lógica del programa sea aprobada en sus vertientes positiva y negativa. No basta con que una condición se cumpla. Debemos validar qué sucede cuando no se cumple. Está la cobertura de bucles. Los ciclos de repetición son una fuente común de fallos. Un algoritmo debe probarse bajo 3 condiciones críticas: 0 ejecuciones, 1 ejecución y más de una ejecución. Y tenemos la cobertura de decisiones compuestas, que es el nivel más profundo. Analiza expresiones lógicas complejas para probar todas las combinaciones de sus componentes, garantizando que ninguna condición oculta pueda alterar el flujo lógico. Una vez certificadas las unidades, las pruebas de integración entran en juego, verificando la coherencia y la fluidez comunicativa entre módulos dependientes. La pregunta es: ¿se interpretan correctamente los datos transferidos? Este rigor se complementa con la gestión y captura de errores, un protocolo vital que detecta fallos y también desvía el flujo del programa hacia procedimientos seguros, lo que evita el colapso total. Luego, el ciclo se cierra con la mejora funcional y el mantenimiento. Un código correcto no está completo hasta que es sostenible. Esto requiere reorganizar y comentar el código, agrupar módulos relacionados y actualizar toda la documentación, incluyendo los manuales de usuario y, crucialmente, los manuales de mantenimiento. Esta transparencia es esencial para que la solución pueda ser comprendida y usada por futuros desarrolladores sin necesidad de una ingeniería inversa. Si la verificación nos proporciona la certeza funcional, el análisis de la complejidad nos otorga el poder predictivo. En el contexto de los sistemas a escala global, esta es la métrica más importante de la eficiencia. Un algoritmo debe ser evaluado en 2 dimensiones cruciales, expresadas mediante la notación universal y abstracta de Big-O. Esta notación nos permite medir el rendimiento de manera independiente del hardware, el lenguaje de programación o el compilador. La complejidad temporal mide cómo aumenta el tiempo de ejecución en función del tamaño de los datos de entrada. Esta medida no usa segundos, usa pasos abstractos elementales. Tenemos un algoritmo de complejidad constante, es el ideal. Siempre tarda el mismo tiempo, sin importar el tamaño de los datos. Un algoritmo de complejidad logarítmica es altamente eficiente. Duplica los datos y el tiempo solo aumenta marginalmente. Un algoritmo de complejidad lineal es aceptable. Su tiempo crece en proporción directa a los datos. Un algoritmo de complejidad cuadrática es ineficiente para grandes volúmenes de datos, ya que el tiempo crece de forma exponencial. La complejidad espacial mide la cantidad de memoria que el algoritmo consume. El desafío del desarrollador moderno es buscar la eficiencia óptima. Tiene que ser rápido, sin ser excesivamente intensivo en recursos. Estos análisis siempre consideran 3 escenarios para ofrecer un panorama completo: el mejor caso, el caso promedio y, el más importante, el peor caso. Es la complejidad en el peor escenario la que determina la verdadera resistencia y viabilidad de un algoritmo ante las demandas máximas de un sistema en producción.
Primero que todo, buenas noches. Para esta entrevista tenemos a Valerie Pérez, una estudiante de la Universidad del Norte en Barranquilla, Colombia, especializada en Ingeniería de Sistemas y Computación. Valerie, ¿podrías contarnos un poco sobre ti? Hola Liz, buenas noches y gracias por tenerme aquí. Yo estoy en mi tercer año cursando la carrera en la Universidad del Norte en Barranquilla, Colombia, y he disfrutado aprendiendo sobre diferentes lenguajes de programación y tecnologías. Me gustaría aplicar mis habilidades en proyectos reales y seguir aprendiendo de la industria. Perfecto. Teniendo tu experiencia en cuenta sobre este tema en específico, dime, ¿cuál es el propósito fundamental de realizar una prueba de unidad en el ciclo de desarrollo de software? El objetivo es simple, se trata de aislar y confirmar. Digamos que el código es como un motor complejo. Antes de encenderlo tienes que asegurarte de que cada pequeña pieza, cada función y cada módulo funcione perfectamente por sí misma. Si haces una buena prueba de unidad, atrapas los errores cuando son pequeños y baratos de arreglar, no cuando ya están causando un desastre en el sistema grande. Entiendo. Entonces, sabemos que el proceso de evaluación comienza con la verificación. Para un equipo de desarrollo, ¿cuál es la diferencia entre el enfoque de caja negra y el de caja blanca? Y dime por qué se necesitan ambos para certificar un software. Yo diría que la diferencia es de perspectiva, ya que por una parte la caja negra es como la vista del usuario. Probamos si el botón hace lo que se supone que debe de hacer sin ver el código. También nos aseguramos de que cumpla el contrato funcional. Por otra parte, en la caja blanca diseñamos pruebas para obligar al código a pasar por todas sus rutas internas, asegurándonos de que no hayan atajos rotos ni caminos sin probar. Así que necesitas las dos porque la funcionalidad debe de ser correcta. Es básicamente eso. Vale. Entonces, un error de sintaxis es fácil de corregir, pero, en tu opinión, ¿cuál es el tipo de error más peligroso que la evaluación de algoritmos busca prevenir? Según mi experiencia, el error más tedioso que he visto es el error lógico, ya que el código compila, no hay bugs evidentes, pero el resultado es simplemente incorrecto. O peor, un bucle que se ejecuta sin parar y paraliza todo el sistema. Es peligroso porque es un fallo de diseño en la forma de pensar el algoritmo. Por muy bien que se vea de afuera, está muy equivocado por dentro. A continuación te voy a presentar un top de 3 inteligencias artificiales que son muy utilizadas por programadores, que son una herramienta excelente por si necesitas ayuda a programar, para algoritmos, etc. Porque hoy en día la programación ya no solamente es escribir un código línea por línea, no. Ya necesitamos estar a la vanguardia del mundo global. Ahora lo que es programación es colaborar con una inteligencia artificial, pensar en arquitectura y resolver problemas cada vez más complejos. El mundo de hoy, la tecnología de hoy o el futuro es humanos más la inteligencia artificial juntos. El primero es el famosísimo ChatGPT o ChatGPT, que es una IA conversacional de OpenAI que entiende y genera texto natural. Es excelente para la programación porque explica código en un lenguaje simple, genera código en múltiples lenguajes, depura errores y crea una documentación. Esta IA es utilizada por más de 100 millones de personas alrededor del mundo y lo único malo es que puede inventar la información y requiere verificación. Y hasta cierto punto ya no te responde las preguntas que tú le haces como al principio, ya que deberías de pagar. Tienes que pagar para utilizarla. Pero es excelente esa IA. Como segundo está GitHub Copilot, que es un asistente de IA que se integra en tu editor de código. Esta herramienta es genial porque tiene un autocomplementado inteligente mientras escribes, sugiere código basado en comentarios y genera funciones completas automáticamente. Es un bicho también. También tenemos otra que es Claude. Esta es excelente porque es una IA de Anthropic y es enfocada en seguridad y precisión. Esta es una de las inteligencias artificiales que lee un contenido enorme. Puede leer hasta un libro completo. No es como ChatGPT. ChatGPT tiene hasta cierto punto una limitación. En cambio, Claude no tiene limitaciones y te lee lo que tú quieras. También crea aplicaciones web interactivas en tiempo real y es excelente para análisis de código complejo.
Algo que lo hace único a esta IA es que puede crear y ejecutar código directamente en la conversación. Y es el modelo más preciso o más recomendado para las programaciones complejas. Es gratis, pero si quieres una versión Pro, tienes que pagar como $20 al mes, pero vale la pena. Vamos a ver qué opina el público acerca de estas 3 inteligencias artificiales y vamos a ver cuáles son sus preferidos. A continuación vamos a hacer una pequeña entrevista. A continuación vamos a estar entrevistando a Carmen Rivera. A ver, Carmen, entre ChatGPT, entre GitHub, Copilot y Claude, ¿cuál de estas 3 IAs tú prefieres y por qué? Bueno, mi preferida es ChatGPT porque fue una de las primeras que yo utilicé. Entonces, cuando tú le hablas a ChatGPT, sientes como que es un humano respondiéndote y te sientes como en calor. Y también me ayuda a realizar muchos algoritmos. Muy bien, entonces yo en mi parecer, yo prefiero Claude, Carmen. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque ChatGPT tiene una función limitada. En cambio, Claude, escúchame lo que te voy a decir. Claude, tú le puedes hasta poner un libro y él te lo resume todo. O sea, no tienes necesidad de pagar por decirlo así. ¿En serio? ¿Qué opinas sobre Claude? Bueno, en realidad no lo he utilizado, pero estoy abierta a utilizarlo. Así que gracias por la aportación. Ok, yo recomiendo utilizar mucho Claude. Claro, hay que decir que las 3 mencionadas son excelentes IA, tecnologías muy, pero muy avanzadas, pero en lo personal me quedo con Claude. Ok, Carmen, muchas gracias por tu participación. En conclusión al módulo 1 podemos decir que los algoritmos son el corazón de la programación, que todo programa necesita sus datos de entrada, de salida y que los tipos de datos determinan qué operaciones se pueden realizar. Recuerda siempre que antes de programar necesitas definir o diseñar tu solución o tu planteamiento de problema, es decir, los pasos que ya hemos visto anteriormente y que puedes utilizar las herramientas de lo que es el diagrama de flujo y el pseudocódigo. El diagrama de flujo es perfecto para visualizar lo que es la lógica y el pseudocódigo es el puente entre el pensamiento humano y el código. Entonces ya queda a tu disposición cuál es tu favorita, cuál es la que más te favorece y cuál es la que más te ayudará a resolver tu problema. En conclusión de esta entrevista, o sea, del módulo 2 de desarrollo de programas, puedo decir que en cuanto a la programación y en tu vida real, o sea, en tu vida cotidiana, también encontrarás una serie de desarrollo de programas que aunque tú no te des cuenta, pues siempre estarán en tu vida. Por ejemplo, cuando te levantas en la mañana, si te gusta tomar café, tú tomas una serie de pasos, o sea, para realizar el café, y esto sería una estructura secuencial. Si ves que el tiempo está mal y te quieres llevar un paraguas, pues estás optando por esa opción de una toma de decisión que sería la estructura selectiva. Y finalmente, pues en tu vida siempre tendrás una serie de cosas repetitivas. Por ejemplo, si trabajas todos los días tienes que ir a trabajar, eso sería una estructura repetitiva. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que tanto en la programación como en la vida diaria encontrarás una serie de toma de decisiones, de aprender, y pues esto te ayudará a mejorar tus resultados. Tanto como en la programación siempre se llevará la misma secuencia. Muchas gracias. Así concluimos este recorrido por la programación estructurada del módulo 3. Recuerden, un buen código no solo funciona, también se entiende. Nos vemos en el próximo video del módulo siguiente de la compañera. Muchas gracias. Ok, después de esta investigación puedo decir con seguridad que la evaluación de algoritmos combina el rigor de la complejidad con la metodología de la verificación. Al emplear esta disciplina garantizamos que el software funciona y que está optimizado para resistir la complejidad del mundo real. No basta con que el sistema funcione, porque también debe ser sostenible y rápido. Entonces, puedo concluir que este proceso conduce las ideas a sistemas más confiables y eficientes para los desarrolladores del futuro.